Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Dios los Muy bendiga grandemente. buenos días. Es una mañana de estudio de la palabra del Señor. Es una mañana en que Es una podemos reflexionar delante de mucha Dios, bendición. aprender y ser bendecidos Amén. por la Señor. gloria y la bendición de nuestro Dios. Vamos a encomendar a Dios este tiempo. Primeramente vamos a orar a nuestro Señor. Vamos a decir, Amén. Gracias. amado Dios, Papito, Señor, Dios gracias. Todopoderoso, Señor. te bendecimos a ti. Te honramos, Señor, porque tú eres grande, eres todo para nosotros. Y en nombre de Cristo Jesús pedimos la dirección, Señor Dios Espíritu Santo. Dirígenos, Amén. enséñanos, ministranos, Sí, compártenos sí, sí. tu palabra bendita. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén y amén. Amén. Señor. Amén, mis hermanos. Estamos estudiando la epístola a los Colosenses, la epístola dirigida del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Colosa, dirigido a los hermanos colosenses, una enseñanza muy importante, muy clara para aprender, una enseñanza pastoral. No hay que olvidarse eso, hermanos. Hemos visto ya el primer capítulo, hemos estado viendo del primer versículo hasta el versículo 14, hemos visto de la palabra del Señor. Hemos visto los primeros versículos del 1 al 8, hemos visto acerca de como una introducción. ¿Qué es lo que Dios se refiere a través de estos pasajes? Nos enseña de que cuál era la característica de la iglesia en Colosa, qué cosas buenas tenía, también dirigida por mucho amor, por mucho afecto del apóstol Pablo. En los versículos 9 al 14 hemos visto una oración apostólica. Hemos visto cómo el apóstol Pablo, orando por la iglesia, pide sabiduría e inteligencia espiritual para que seamos dignos de llevar el nombre del Señor en la iglesia, para que seamos fortalecidos con todo poder y también que haya gozo, alegría cuando estamos alabando al Señor. Usted tiene que tener el gozo suficiente, ¿no? Y yo le pido que a partir de hoy, que sería bueno que tengamos gozo al escuchar la palabra del Señor. Amén. Que lo Señor. veamos con gratitud, con agradecimiento. Seamos felices en decirle, Señor, qué lindo, qué bueno honrarte, qué bueno bendecirte a ti y escuchar tu palabra. Esta enseñanza que nos anima, nos muestra cómo debemos ser, Señor, la diferencia, cómo debemos estar delante de ti. Con gozo, dice. Él nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Él realmente nos ha fortalecido, nos ha librado. Ya no podemos decir hoy en día, ay, es el pecado o que es el enemigo, no. Gracias a Dios nos damos cuenta de que como hijos de Dios tenemos todavía lucha con nuestra carne. Nuestra carne todavía se manifiesta, pero gracias a Dios de que por la palabra de Dios entendemos de que nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, muertos a la carne y ser vivos en el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a continuar a partir del versículo 15 de la palabra del Señor de este primer capítulo. Esta parte de los versículos 15 al 29, en la palabra de Dios nos enseña la exaltación de Cristo. Realmente, ¿cómo es Cristo Jesús para nosotros? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos conocer? La exaltación misma, la majestad de nuestro Dios. Cuando se refiere en el versículo 15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un solo Dios. Dios es único. Es la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso dice, Él es la imagen del Dios. ¿Por qué dice Dios invisible? Esta parte del versículo 15. Porque Dios es espíritu.
Y a Dios, como a Dios no se le puede ver, no le podemos ver. Por eso Dios se hizo ver en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para mostrarnos, para hacernos entender. Él es el primogénito de toda creación. Cuando dice primogénito, no quiere decir que es el primero, no, sino que tiene preeminencia en todo. Eso es lo que quiere decir. Cuando dice primogénito, quiere decir, es el único, el principal. Así se hizo Dios por nosotros. Vamos a ver, vamos a seguir adelante. Porque en Él, dice, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué hermoso. Cuando leemos en el Evangelio de Juan, miren, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan dice, el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verso 4 nos dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz de nuestro Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Sigamos adelante. Y dice, ¿qué más? A ver, ¿qué cosa más? Fue creado por medio de Él y para Él. Dios creó todas las cosas, ¿no? Cuando vamos a Romanos capítulo 11, versículo 36 de la palabra, mire, encontramos cosas muy interesantes. Romanos 11, 36 dice la palabra, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Por todos los siglos. Entonces es importante. Dice el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando decimos eso, podemos ver en Hebreos, miren qué pasajes más lindos que nos confirman y nos llevan a la palabra del Señor. Hebreos, capítulo 1, versículo 3 de la palabra dice, miren lo siguiente, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué hermoso. Él es antes que todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten. Toda la creación por Él subsiste. Porque es Dios mismo. Cristo es Dios. Es Dios mismo. El verso 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es todo para nosotros. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio de la iglesia. El primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga preeminencia, prioridad en todo nuestro Dios. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Él, dice, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mire, reconciliar lo que está en la tierra y lo que está en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? Muchas cosas. Están los ángeles de Dios. Está la creación misma de Dios. Por eso dicen, por cuanto agradó, dice Él, en Él habita toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas. Él reconcilió toda la creación que había sido usurpada de alguna manera por el enemigo. Él la tomó, las que están en los cielos y en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Cristo nuestro Señor fue crucificado para que nosotros entendamos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, sí, enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Nuestro Dios Todopoderoso es espíritu, pero se hizo carne en el cuerpo de Jesús y luego también recibió la enseñanza misma para ministrarnos, para compartirnos, para presentarnos santos. El Señor nos presenta santos delante del Padre, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Cuando tú y yo nos hemos acercado a Cristo, esta persona es santa. Esta persona es perfecta delante de Dios. Solo que nos toca a nosotros permanecer en esa perfección. Amén. Gracias, A usted y a Padre mí Jesús. nos toca. Ujú. Si Dios nos ha dado esa perfección, nos ha hecho santos delante de Dios, debemos presentarnos así en todo momento. No debemos olvidar eso. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, dice el verso 23. Fuimos reconciliados, ¿verdad? Primeramente en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza, escuche eso, si en verdad permanecemos en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho, dice, ministro. Ministro. ¿Qué quiere decir? El apóstol Pablo recibió una bendición de parte de Dios para ministrar, para predicar la palabra del Señor, para anunciar. Nosotros de la misma forma también hemos recibido esa orden de parte de Dios. ¿Para qué nos reconcilió Él? ¿Para qué somos sus hijos? Para seguir anunciando, para hablar de la grandeza de nuestro Dios. El verso 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. La misión que tenía el apóstol Pablo era predicar, anunciar a la iglesia de Cristo, anunciar a todas las personas que necesitan de Cristo, anunciar el evangelio de Dios. ¿Qué es el evangelio? Es una pregunta que nos hacen. ¿Qué es el evangelio? Se habla mucho del evangelio. La palabra de Dios dice que son las buenas nuevas. Pero ¿qué es? Es la verdad de Dios. El evangelio es todo lo que nuestro Dios es. Toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, y para que anunciéis cumplidamente la palabra de Dios. Para anunciar la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. La palabra de Dios nos habla de un misterio. Un misterio es algo que no se sabía, algo que estaba oculto, algo que no íbamos a comprender en forma natural los hombres, que solamente por el Espíritu Santo de Dios ahora podemos entender ese misterio. Porque alguien podía decir, ¿cómo es? Se habla mucho de que Dios es uno solo.
pero que también se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Es interesante esto cuando uno piensa, dice, pero ¿cómo Dios es Padre también, es Hijo y es Espíritu Santo? Y sigue siendo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Usted conoce el agua, ¿verdad? Si en este momento ponemos como un ejemplo el agua, decimos, el agua es algo que todos los días tocamos, miramos, pero el agua tiene tres formas de ser presentada. En forma sólida. Vemos los glaciares, los nevados, el hielo vemos. ¿Es agua? Es agua. El agua también es líquida, ¿verdad? El agua podemos utilizar para lavarnos, para limpiarnos, para asearnos, para mojarnos. Cuando vemos el agua líquida, vemos en la lluvia, vemos en los ríos, vemos en los mares, en los lagos. ¿Sigue siendo agua? Sigue siendo agua. También vemos en el vapor de agua, ¿verdad? Es algo que nosotros no lo podemos tocar, pero está ahí. ¿Dónde sentimos el vapor de agua? A veces en los lugares tropicales, ¿no? O cuando baja, ¿no? De pronto la humedad está ahí mantenida en el ambiente. De pronto sentimos la humedad. ¡Ay, qué frescura! Es el vapor de agua. Miren, lo sólido nos está mostrando como una figura del Padre. Lo líquido como una figura del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y el vapor como la obra del Espíritu Santo. Por eso, miren, para nosotros es un misterio que a veces no podemos comprender. Hay mucha gente que no entiende, que dice, no puede ser, ¿no? Hay algunos que dicen, no, solamente Dios es el Padre. No, pero ahí está la palabra, está bien clara en decirnos. Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. ¿Hay tres dioses? No, uno solo. Un solo Dios. Ese es el misterio que había estado oculto. Mucha gente no había comprendido, como hoy en día todavía mucha gente no entiende. Y piensa de que, no sé, no entiendo cómo será esto. Pero ahí está. Oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Cristo es Dios, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El Señor nos hace perfectos. Para Él estamos sin mancha, sin arruga delante de Dios. Para lo cual también trabajo, dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente. El apóstol Pablo manifiesta eso. Yo sigo trabajando, yo sigo anunciando. Poderosamente está en nosotros Dios. En el capítulo 2, entrando al capítulo 2, el versículo 1 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Evidentemente, cuando uno está compartiendo la palabra, hay luchas. No es fácil. No es fácil a veces anunciar la palabra del Señor. A veces hay factores que se presentan. De pronto te levantaste quizás un poco tarde y tenías que compartir. Pero gracias a Dios que Dios siempre es fiel y nos dice, ora, prepárate.
para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. El misterio de Dios es Cristo. Ese es el misterio de Dios. Cuando uno entiende eso, uno dice, ay, qué lindo. No, yo no sabía, ¿no? Cuando yo conocí a Cristo Jesús, cuando el día que escuché la palabra de Dios por primera vez, yo tenía un concepto bien diferente acerca de Dios. Donde yo vivía, siempre se hablaba de Dios, pero nos mostraban a Cristo nada más. Nunca había pensado, he dicho, Dios también es Padre, Dios también es Hijo y Dios es Espíritu. El día que escuché la palabra, el Evangelio de Dios, el día que alguien predicó, pude comprender y decir, Señor, tú también eres Padre. Señor, tú eres Hijo y eres nuestro Salvador. Eres Espíritu, Espíritu Santo. Entonces pude entender todas estas cosas. Por eso, el misterio de Dios es Cristo, como la encarnación de toda la plenitud de Dios. Dios es Espíritu, pero era necesario que se haga hombre. Era necesario que nos enseñe y que nos muestre la misericordia y la bondad de Dios. Y Cristo vino para eso. Y nos enseñó este misterio de Dios el Padre y de Cristo. En quien están, dice, escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo Jesús. En Él está toda la sabiduría y todo el conocimiento acerca de Dios. Por eso decía el Señor siempre, en muchos pasajes de la palabra, dice, me han visto a mí, han visto al Padre. Lo que yo sé del Padre, eso les he enseñado. Y eso lo digo, dice, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, decía, a partir del verso 4. Hay palabras que a veces vienen y nos engañan y nos dicen, no, no es así. Por eso le acabo de decir, no, hay personas que dicen, no, Dios es solo, es solamente Padre. Y el Hijo, no, esa es su creación. No. Nuestro Señor Jesucristo no fue creado. Dios se hizo humano. Dios se hizo hombre para mostrarnos. Hay otros que dicen, no, el Espíritu Santo, solamente el Espíritu. No, Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu. No podemos separar, no podemos decir, no, aquí también aparte, esto también. No es así, queridos hermanos. Por eso dice que nadie os engañe con palabras persuasivas. Cuidado, tengamos cuidado, ¿no? Alguien nos puede decir, no, solamente el Padre. Otro nos puede decir, no, solamente el Espíritu. Otro nos puede decir, no, solo Jesús. Miren, qué tremendo, ¿no? Algunos dicen el Padre, otros dicen el Espíritu, otros dicen solo Jesús. No, Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Dios es Jehová de los ejércitos, Jesucristo y Espíritu Santo. Porque aunque soy ausente en cuerpo, dice el apóstol Pablo, claro, no estaba en ese momento en Colosa. No obstante, en espíritu estoy con vosotros. Gracias a Dios, de que Dios nos formó de esa manera. También nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. El cristiano tiene el cuerpo, tiene el alma y tiene el espíritu. Pero el que no es cristiano, el que no ha recibido a Cristo, el espíritu está muerto. Está muerto. Por eso dice, la palabra de Dios nos muestra de que el hombre que peca, el espíritu está muerto. Y solamente la sangre de Cristo Jesús puede darnos vida. Amén. Porque aunque estoy ausente, sin
Sin embargo, estoy con vosotros gozándome en espíritu, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Él se gozaba porque en el cristiano siempre hay un orden y hay firmeza en Cristo Jesús. Por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo hemos recibido a Cristo? Así debemos andar con él. Arraigados. ¿Qué es arraigados? Que estemos en la raíz plena, en Cristo Jesús, y sobreedificados en él. Que cada vez crezcamos, pero en Cristo Jesús. Y confirmado en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hoy en día, lamentablemente, hay una lucha. Eso es una lucha espiritual para nosotros. Que alguien nos hable del conocimiento. No, dice, no. El conocimiento es importante. El diablo engañó a Eva. Y me gusta recordar eso. El diablo le dijo a Eva, no vas a morir si comes, sino que Dios sabe que el día que comas vas a ser igual que Dios. Hoy en día el hombre, mediante la filosofía o las sutilezas, dice, nosotros también somos Dios. Nosotros también podemos hacer. Todo está aquí en la mente, está en el conocimiento. No es así. Que nadie os engañe, dice, que no les engañe por filosofías o sutilezas de los hombres, o las tradiciones de los hombres. Las tradiciones es otro factor. Las costumbres, no, pero aquí en nuestra sociedad tenemos estas costumbres. Esto también es de Dios. No es así. Dios quiere que le honremos a Él, que no honremos a las criaturas, y mucho menos, digamos, en este tiempo, estos días, hay que hacer esto. Dios no quiere. No quiero que hagan ningún sacrificio, dice. No quiero, dice Dios. Estoy cansado de sus sacrificios, de las cosas que dicen, no, voy a hacer esto, porque Dios o fulano de tal me tiene que dar esto. Ya no se refieren a Dios, sino se refieren a otra cosa creada. Tengamos cuidado. Porque en Él, dice, habita corporalmente, dice, toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Vamos a ir a Juan, capítulo 1, versículo 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y aquel verbo, ¿quién es el verbo? Jesucristo. Fue hecho carne y habitó entre vosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está. Ahí se manifestó, dice, corporalmente, la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado, potestad. Estamos completos, hermanos. Tenemos la certeza de que Dios está en nosotros. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Qué tremendo, ¿no? Me comentaban de un hermano, ¿no? Alguien me decía, hermano, mira, ¿cómo sabes cuando no se comprende la palabra del Señor? Un hermano había circuncidado a su hijo. Le había cortado, ¿no? No hay que, dice, circuncidarse, no. Por eso dice, mire, en Él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo.
sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Sabe qué, mi hermano? Hoy en día la circuncisión es en el corazón, no es físico. Nosotros no somos judíos. Era quizá un mandato cuando Dios dijo que todo varón debería circuncidarse a los 8 días. Esto era para el pueblo de Israel, porque tenía un pacto de santidad, un pacto que el pueblo de Israel tenía que realizarlo. Pero cuando Cristo Jesús vino, Él fue, dice, en Él fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, que no es necesario hacer ningún corte. Hoy en día, alguna persona que todavía quiere ver las tradiciones judías dice, no hay que circuncidar, cuidado. Como que ha habido en el tiempo de la iglesia en Colosenses, esa era la confusión. Mucha gente decía, no, si ustedes creen en Dios también tienen que seguir haciendo las tradiciones. No es así. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Cristo nos redimió. Echando, dice, de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Cristo Jesús fue nuestra verdadera circuncisión para la iglesia de Cristo. Él fue la obra maestra de Dios. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. Cuando nos está hablando de este bautismo, nos está hablando de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Nos está hablando de que Cristo Jesús, cuando murió, en forma figurativa fue bautizado en la muerte. Y también fue, dice, resucitado. Y fuimos también nosotros resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Por eso, estos incircuncisos, nos dicen los judíos, ¿no? Porque nosotros no, la circuncisión es en el corazón. La limpieza, la santidad está en el corazón. No hay que olvidar eso, mis hermanos. Amén, Señor. Gracias. Bueno, mis hermanos, vamos a quedar aquí. Mire, estamos en el capítulo 2, versículo 13. Continuaremos con el verso 14 más adelante. Estaremos viendo, meditando, analizando. Hoy vamos a agradecerle a Dios por esta bendición, Amén. de haber reflexionado, haber analizado estos pasajes, de que toda la gloria es de nuestro Dios. La deidad misma está en Cristo Jesús. Dios está en Cristo Jesús. Dios es Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, por favor. Amén, Señor. Amado Señor, queremos darte gracias. Gracias por las bendiciones que recibimos de ti. Señor, a partir de hoy, Señor, danos la gracia necesaria para poder aprender. Señor, danos la gracia para poder también transmitir la enseñanza que tú nos das. Amén, En el nombre de Señor. Cristo Jesús, muchas gracias por Gracias. todo. Amén. Señor, una bendición para todos mis hermanos que ven este video, que han estado escuchando esta palabra. Sí, Señor. Sea para animarnos, Amén, sea para Señor. decirnos, Cristo Jesús hizo todo por nosotros. Oh, Señor. Él pagó el precio de Gracias, nuestro Padre. pecado. Gracias. Nos hizo perfectos y nos hizo santos. Gracias, Jesús. Permanezcamos en esa santidad. Amén. Dios Señor. mío, ayúdanos a permanecer en esa perfección y en Amén. esa Sí, santidad. Señor. Gracias, amado Dios, por los Aleluya. méritos de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén, amén. Amén, mis hermanos. Que Dios los bendiga.
Estaremos en nuestra próxima reunión.